Hermanos, hermanas, que el Señor les bendiga. Le damos gracias al Señor por la oportunidad que tenemos de leer la palabra de Dios sobre todas las cosas, ¿sí? Porque una de las cosas que siempre tenemos que tener en cuenta es leer la palabra de Dios y que sea de bendición para cada uno de aquellos que la leen y la comparten juntamente con nosotros. En este momento, una de las cosas que vamos a hacer es compartir la palabra en la carta de Santiago. Una de las cosas que nosotros tenemos que saber de Santiago, que él era hermano carnal de nuestro Señor Jesucristo. O podemos decirlo también, era hermanastro de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Jesucristo estaba compartiendo con sus hermanos y sus hermanas y su familia, en realidad sus hermanos, cuando ya Jesucristo comenzó a trabajar después de haber recibido el bautismo del Espíritu Santo, el apóstol Santiago, también le decían Jacobo, en realidad no sabía nada de su hermano, y cuando Jesucristo comenzó a trabajar ya, después de ser bautizado con el bautismo del Espíritu Santo, no creían en él. ¿Sí? Sus hermanos no creían en él porque, se imaginan, de repente en cualquier familia dice uno, bueno, yo soy hijo de Dios y ¿quién va a creer, no? Y en aquellos tiempos era realmente una blasfemia. Bueno, el hermano de nuestro Señor Jesucristo eh, llegó a ser una persona muy especial en el Evangelio, que él estaba encargado, se podría decir, de la iglesia principal en Jerusalén, y él era el que, se puede decir, mandaba allí, ¿no? Cuando escribe la carta Santiago, no se presenta como el hermano de Jesucristo, no habla nada con respecto a eso, ¿sí? Y bueno, él, después que ya entiende que Jesucristo es el Hijo de Dios, realmente comienza a trabajar y a creer en el Señor, que llega a ser columna de la iglesia en el primer tiempo, ¿sí? Después que muere nuestro Señor Jesucristo. Cuando él escribe esta carta, él comienza no como las cartas de Pablo, sino que comienza acá en el capítulo 1, versículo 1, que vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y el pueblo que está viendo dice amén. Dice: Santiago, siervo de Dios, ¿sí? Y del Señor Jesucristo. O sea que él ahí no está poniendo su parentesco, sino que él dice siervo de Dios y de Jesucristo. Ya había entendido bien lo que era el Evangelio con seguridad. Y dice a las 12 tribus que están en la dispersión. Cuando dice a las 12 tribus que están en la dispersión, está diciendo, en aquel tiempo había una persecución, ¿sí? Había una persecución a los cristianos y bueno, los perseguían y los querían matar. Entonces comenzaron a huir los cristianos de todo lugar de donde les era prohibido estar y predicar el Evangelio, y
comenzaron a irse por varios lugares. Entonces él dice a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. O sea que se habían dispersado todos por la persecución que había en aquellos tiempos, ¿sí? Entonces les envía esta carta a aquellos que estaban dispersados por todos lados. Esta es una carta que se le dice cartas generales o cartas de la dispersión, ¿sí? Entonces, el propósito de esta, como en aquel tiempo no estaba el Nuevo Testamento, no estaba armado, solo tenían el Antiguo Testamento, entonces ellos se guiaban por lo que tenían y por estas cartas que iban escribiendo cada uno de los apóstoles, ¿sí? Acá él no se nombra apóstol como el apóstol Pablo o Pedro, sino que él dice, bueno, siervo de Dios y de Jesucristo nada más. Y le escribe la carta a la gente que estaba dispersada, que estaban en diferentes iglesias que ya se habían armado, se habían formado después que todos habían huido, en cada lugar que estaban, armaban, fundaban en el nombre de Jesús una iglesia. Y esto es una de las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta, que ellos a medida que iban caminando o huyendo, iban fundando iglesias. Y esto no era casualidad en realidad, porque hay muchas personas que piensan, bueno, que como que era una casualidad el estar huyendo. No. No era una casualidad, sino que muchas veces Dios dispone que los cristianos salgan de los lugares que están y que se empiecen a dispersar para que así se predique el Evangelio en diferentes lugares, no que estén todos encerrados como sucede ahora en una sola iglesia, sino que se iban dispersando cada vez más a diferentes lugares. Entonces, él dice, bueno, que él es siervo de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, y les escribe esta carta a todos aquellos que están dispersados por todos los lugares. Acá podemos ver poner como un título la sabiduría que viene de Dios. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Sí? Siempre que se habla de tener gozo en las pruebas, a nosotros nos cuesta mucho entender este término de tener gozo en la prueba. Una de las cosas que no entendemos es que si estamos padeciendo y teniendo pruebas, es porque al estar con Jesucristo y estar llevando el Evangelio adelante, nosotros vamos a tener dificultad, vamos a tener problemas. El enemigo siempre va a estar poniendo trabas, va a estar poniendo dificultades, va a estar poniendo problemas para que nosotros no podamos predicar el Evangelio como debemos. Siempre va a surgir un problema, una dificultad para que no prediquemos el Evangelio. Bueno, uno dice la palabra que tenemos que tener gozo cuando estamos en diversas pruebas. Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. O sea, dice que cuando somos probados en la fe, cuando es probado fuertemente, bueno, esa fe
nos enseña a tener paciencia, ¿sí? O sea que se va produciendo la paciencia. Y dice, mas tenga la paciencia su obra completa, ¿sí? Tenga la paciencia su obra completa. Por lo general, o la mayoría de las personas son nerviosas o tienen muchas dificultades cuando hay problemas, cuando no salen las cosas como nosotros queremos, hay problemas. Entonces, bueno, nos ponemos impacientes, tenemos dificultades, tenemos problemas en no poder controlar la situación. Pero dice, mas tengan la paciencia, después que hemos tenido la prueba y hemos sabido llevar adelante con fe la prueba, dice, bueno, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos, dice, y cabales, sin que os falte cosa alguna. A través de los años, a través de las dificultades, de todo lo que va sucediendo, uno va aprendiendo a tener paciencia. Por ahí es cierto que podemos salirnos del lugar, pero siempre que mantengamos la paciencia, va a ser de gran bendición para nosotros. Y dice la palabra, porque nosotros teniendo paciencia, dice, de esa forma vamos a ser perfectos y cabales, dice, y no nos va a faltar ninguna cosa, porque teniendo paciencia se solucionan muchísimos problemas y dificultades. Y dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿sí? Fíjense bien, si alguno de nosotros dice que tenemos falta de sabiduría, ¿sí? Pídala a Dios, el cual da a todos en abundancia y sin reproche. O sea que nosotros por ahí realmente todo no lo sabemos, sino que tenemos que aprender día a día algo y posiblemente no nos puedan dar otras personas la sabiduría que Dios en realidad es el único que la puede dar. Y dice, bueno, si alguno tiene falta de sabiduría, que se la pida a Dios y Él la va a dar en abundancia y sin reproche. O sea que no podemos decir, bueno, no pude hacer tal cosa porque no tenía la sabiduría para hacerlo. En el caso mío, cuando yo comencé a trabajar para Dios, en cada ministerio que me enviaban a mi pastor y maestro a trabajar, yo no le decía, bueno, no estoy preparado, no sé cómo hacerlo, sino que yo comenzaba a trabajar y en el camino Dios me daba la sabiduría para que yo pudiera hacer las cosas. Así que es obedecer y pedirle sabiduría a Dios para que Dios lo ayude a uno y Dios no le va a reprochar por tener sabiduría para predicar la palabra o para actuar en diversas circunstancias de la vida. Así que Él la va a dar en abundancia y sin reproche. Ahora dice, pero pida con fe. O sea que no es solamente pedirle a Dios y bueno, ya está realizado todo, sino que Dios dice que pida con fe. Muchas veces aún tampoco tenemos fe. Entonces, ¿qué tenemos que hacer?
tenemos que pedirle a Dios sabiduría, ¿sí? Y tenemos que pedirle que nos dé la fe que nos falta, ¿sí? Porque siempre nos falta un poco de fe. Entonces, dice, bueno, pidan ustedes fe para aumentar lo que necesitan aumentar, ¿sí? O sea que no debemos afligirnos porque nos falte la fe, ¿sí? Eso no debe ser un problema para nosotros, que nos falte la fe. Así que, hermanos, el que tenga, bueno, falta de sabiduría, el que no tenga fe, puede pedírsela a Dios. ¿Para qué? Para que cuando le pidamos a Dios tengamos la suficiente fe para hacer lo que necesitamos hacer, tanto para Dios como para nosotros. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Dice, pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar. ¿Sí? ¿Por qué dice Dios que el que duda es semejante a la onda del mar? Dice, porque es arrasada por el viento y echada de una parte a otra. Ustedes han visto que la ola del mar va para allá y va para acá y en realidad no tiene firmeza, ¿sí? No tiene ninguna firmeza. Entonces, no debe ser una fe como la onda del mar que va y viene. Dice que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Entonces, podemos ver cuando dice la palabra, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Sí? Dice, no piense pues que que haga así, o el que sea como la onda de mar, o el que duda, que va a recibir cosa alguna del Señor. Él está diciendo bien claro, si ustedes no tienen fe, no van a recibir nada. O sea que hay algunas personas que dicen, bueno, la verdad es que yo le clamo a Dios, yo le pido a Dios, y Dios no me escucha. Pero acá lo está diciendo bien claro, que el que pida sin fe y que pida dudando, no va a recibir nada del Señor. El hombre, dice, de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, ¿sí? O sea que cuando el hombre no tiene la suficiente fe, es inconstante en todos sus caminos, dice, y ahora comienza algo diferente. Dice, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. ¿Sí? El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. ¿Por qué? Porque el que es de humilde condición significa lo que comúnmente decimos pobre, ¿sí? Bueno, el hermano que es pobre, en esa condición no se sienta mal porque es pobre, porque si es pobre, va a ser exaltado por Dios, pero siempre y cuando cumpla los mandamientos y tenga fe, ¿sí? Y dice que está hablando del hermano humilde de condición y el hermano también que es humilde espiritualmente. Porque hay personas que son uh, espiritualmente según las personas que lo saben todo. ¿Sí? Yo antes de entrar al Evangelio creí que sabía todo de religiones, de todas las cosas. Y después me di cuenta lo poco que sabía, lo mucho que tenía que aprender.
Y bueno, acá dice que seamos humildes y dice, gloríese en la exaltación, porque va a llegar el momento en que a la persona que es humilde, Dios la va a exaltar, dice, ¿sí? Pero el que es rico, ¿sí? Pero el que es rico, ¿sí? Porque muchos hermanos se consideran ricos, ¿sí? Bueno, dice, el que es rico, dice, en su humillación. ¿Por qué? Porque él pasará como la flor de la hierba. ¿Cómo es eso? Porque cuando sale el sol, dice, con calor abrasador, la hierba se seca. Su flor se cae y eh, perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Bueno, hay un consejo para al que es pobre y hay un consejo para el que es rico. ¿Sí? Porque el que es pobre puede ser rico espiritualmente y puede ser rico en sabiduría de Dios y la palabra de Dios. El que es rico, bueno, por lo general confía en sus riquezas y ya no depende de Dios. Entonces dice, bueno, tenga cuidado porque en esa exaltación que tiene, Dios lo va a humillar, ¿sí? Siendo rico monetariamente, Dios lo va a humillar, ¿sí? ¿Y cómo lo compara a, a la persona que es rica? Bueno, dice, lo compara como una flor, ¿sí? Que cuando hay un calor muy grande, dice, la hierba se seca, ¿sí? La planta se seca y su flor cae y perece su hermosa apariencia. O sea que hay muchos que tienen una gran apariencia, la riqueza lo envuelve, aparentemente también en su corazón lo protege, pero dice, es como la flor que en un momento se cae y perece la hermosura de aquel rico, ¿sí? Y así también se marchitará, dice el rico, en todas sus empresas. Dios no está diciendo que no seas rico, sino dice que no confíes en las riquezas que tenés, sino que dependas de Dios. Porque si confías en tu riqueza, se pueden terminar tus riquezas. Como gran empresario, un día puedes dejar de serlo y te vas a dar cuenta que se fue todo, no quedó nada. Sin embargo, aquel que es humilde condición, aquel que confía en Dios, aquel que se hace rico espiritualmente, dice, gloríese, gloríese. Pero el rico, cuidado porque puede perder todas sus empresas y no le va a quedar nada en qué confiar. Acá tenemos como un título para ponerle antes de entrar al versículo 12, que es soportando las pruebas. Bienaventurado el varón, dice, que soporta la tentación. ¿Sí? Está diciendo, bueno, bendito el varón que soporta la tentación. ¿Sí? Porque cuando haya resistido a la prueba, recibirá la corona de vida. ¿Sí? Está diciendo, bueno, bendito es el hombre y la mujer que soporta la tentación, porque después que haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida, está diciendo la corona de vida eterna. Cada uno de nosotros estamos siempre en diversas pruebas,
en diversas tentaciones y el enemigo quiere enseñorearse de nuestras vidas, de nuestros corazones, de todo, ¿sí? Entonces, si soportamos toda tentación, todo problema, toda dificultad, sabemos que podemos confiar en Dios y que por último tendremos como bendición y regalo de Dios la corona de vida eterna, una vida eterna con Dios. Dice la palabra que Dios dice ha prometido a los que le aman. Es la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Amar a Dios no es solamente decir, bueno, yo amo a Dios y nada más, sino el amar a Dios implica que debemos nosotros cumplir los mandamientos. ¿Sí? Debemos cumplir los mandamientos. No diga nada más, yo amo a Dios sin cumplir los mandamientos porque realmente no lo ama. Dice la palabra, cuando alguno es tentado, dice, no diga que es tentado de parte de Dios. Generalmente decimos o hemos dicho en alguna oportunidad, no ahora que conocemos el Evangelio, pero en alguna oportunidad hemos dicho, bueno, Dios me puso una tentación, ¿no? Pero acá está diciendo, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. O sea que cuando decimos que hemos sido tentados por Dios, estamos equivocados. Dice porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. La palabra nos está diciendo, bueno, si crees que Dios te puso la tentación, en realidad no fue Dios, sino que uno de los deseos que tiene dentro de su vida y de su corazón, lo que está allí trabajando, eso es lo que sale hacia afuera y somos seducidos por nosotros mismos. ¿Sí? Lo que hay dentro de nosotros es lo que aflora cuando hay una tentación. No es que Dios está poniendo una tentación, ¿sí? Sino que sale de los deseos carnales que tenemos nosotros mismos en nuestro cuerpo. Y dice, y uno es atraído, ¿sí? Por el propio deseo carnal, es atraído y seducido, dice, por los deseos que tenemos dentro de nuestro cuerpo. Entonces dice, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. O sea que si nos dejamos tentar, si nos dejamos seducir por nuestros propios deseos carnales, dice, bueno, después de ser seducidos por lo que sentimos en nuestra vida, nosotros mismos damos a luz el pecado. O sea que somos tentados, pero nos resistimos un tiempo, pero llega el momento que ya no nos resistimos más, porque el propio deseo carnal nos lleva a eso y cuando queremos acordar ya estamos cometiendo un pecado. Nosotros podemos ser tentados, eso no es pecado. El mismo Señor fue tentado. O sea, nosotros podemos ser tentados como cualquiera, pero no caer en pecado. ¿Sí?
Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Bienaventurado, bendito quiere decir, ¿sí? Y dice, amados hermanos míos, no erréis. O sea, está diciendo, bueno, hermanitos míos, no se equivoquen, no cometan errores, ¿sí? Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, ¿sí? ¿Entienden? Todo buena dádiva. O sea, las dádivas son regalos. Y todos los regalos y todo don perfecto, dice, todo don perfecto, desciende de lo alto. O sea, hay dádivas, hay regalos de Dios para cada uno de nosotros. Hay dones espirituales las cuales las personas no quieren entender que existen. Ahora hay algunos que dicen, no, los dones espirituales no existen, los dones espirituales lo tenían solamente los apóstoles, pero yo quiero decirles algo. A mí Dios me ha dado dones espirituales con los cuales yo he trabajado por muchos países, ¿sí? Los dones de liberación, primero, sanidad y milagros, discernimiento de espíritu, discernimiento de la palabra, ¿sí? Entonces, no, no es que el que diga que no existe, bueno, porque nunca lo pudo tener. Pídaselo a Dios y si Dios quiere se lo va a conceder. Un don no es algo que uno pretenda y Dios se lo va a otorgar inmediatamente. No. Dios da, dice, el Espíritu Santo, reparte a quien quiere y en la cantidad que Él quiere darle ese don, ya sea que sea un don poderoso o un don de no mucho poder. Eso ya está en cada uno de nosotros, ¿sí? Así que todo lo bueno y lo perfecto, todo regalo viene de Dios, dice. Desciende de lo alto, del Padre de las luces, o sea, está diciendo el Padre de luz, dice, en el cual no hay mudanza, ¿sí? Está diciendo no hay mudanza. ¿Qué está diciendo? Bueno, en el cual Dios, el Dios que tenemos, el Dios Todopoderoso, no cambia, ni tampoco es ni siquiera la sombra de variación o de cambiar, ¿sí? Siempre Dios es igual y Él es perfecto, amoroso, ¿sí? Dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, ¿sí? ¿Qué significa eso? Él de su propia voluntad nos hizo renacer o nacer por la palabra de verdad. Si no fuera por Dios, nosotros nunca hubiésemos entendido a Dios, comprendido, nunca hubiésemos recibido a Jesucristo, ¿sí? Pero, dice, Él de su propia voluntad, ¿sí? Nos hizo renacer o nos hizo nacer de nuevo por la palabra de Dios. O sea que en cuanto decimos sí a Jesucristo, Dios comienza a obrar en nuestras vidas. Y cuando no conocíamos nada, de repente, abriendo el corazón a Dios, comenzamos a ver el trabajo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas y vamos cambiando, ¿sí? Y vamos cambiando y nos hace nacer de nuevo.
ya no un nacimiento corporal, sino ese nacer de nuevo es un nacer espiritualmente, recibiendo a Jesucristo como el único y suficiente Salvador. Entonces, desde ese momento, nuestros ojos son abiertos. El Padre de Luz da luz a nuestros ojos espirituales y comenzamos a ver la fe. Todo se produce por voluntad de Dios y por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, ¿para qué nos hace nacer por la palabra de verdad, que es la palabra de Dios? Dice, ¿por qué o para qué? Para que seamos primicias de sus criaturas. Porque antes de conocer a Jesucristo éramos criaturas de Dios. Pero después de recibir a Jesucristo, comenzamos a ser hijos de Dios. Sí, allí lo podemos ver en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. O sea que vino al pueblo judío y no lo recibieron. Pero a los que le recibieron, del pueblo judío como del pueblo gentil, dice, les dio el derecho a ser hijos de Dios. ¿Sí? Primicias. Somos primicias. Acá tenemos otro, podríamos decir, un título para ir separando, que es hacedores de la palabra. Dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar. Fíjense bien lo que dice, que nosotros realmente muchas veces no lo queremos tener en cuenta, ¿sí? Pero dice, todo hombre sea tardo para hablar, ¿sí? Tardo para airarse, ¿sí? Pero, dice, pronto para escuchar. O sea, debemos escuchar primero sobre todas las cosas, pero no hablar, ¿sí? O sea que debemos tardarnos en hablar, debemos tardarnos en enfurecernos, dice, tardos para la ira. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Está diciendo, bueno, enojados, con mucha rabia, no obra la justicia de Dios, no obra la palabra de Dios. Justicia de Dios es la misma palabra, pero justicia quiere decir que Dios nos dice qué es lo que no debemos hacer y qué es lo que debemos hacer y debemos obedecer. ¿Para qué? Para que cuando llegue la hora de ser juzgado, hayamos entendido la justicia, hayamos vivido en justicia, hayamos predicado la justicia de Dios, que es la palabra de Dios, para tener un buen comportamiento, ¿sí? Dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, ¿sí? Fíjense bien lo que dice, por lo cual desechando toda inmundicia. Cuando está diciendo eso, inmundicia es las personas que cometen adulterio, las personas que cometen fornicación, las personas que viven en el vicio del alcohol, del cigarrillo, de las drogas y toda clase de aberraciones sexuales, bueno, a eso Dios le llama inmundicia, ¿sí? Entonces dice, por lo cual dice, por tanto, desechando toda inmundicia. O sea,
ya no vivir más como vivíamos, ¿sí? Y dice, y abundancia de malicia. ¿Por qué? Porque fíjense que en las personas abunda más la malicia que la, que la bondad, que lo bueno. Si nosotros nos dejamos llevar, la maldad se apodera de nuestras vidas, ¿sí? Dice, bueno, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada. ¿Cuál es la palabra implantada? La que Dios dice que debemos aprender, la palabra de Dios, ¿sí? Que nosotros la recibamos esa palabra con mansedumbre, no con ira, no con desgano, sino con amor recibamos la palabra de Dios. ¿Bien? Implantada, dice, la cual puede salvar vuestras almas. O sea que el hecho de nosotros aprender de la palabra de Dios, el hecho de vivir en la palabra de Dios, recordando los mandamientos, los preceptos, todo aquello que nos manda Dios que cumplamos, eso es la palabra de Dios implantada, dice. Y eso, practicando la palabra de Dios, no siendo solamente oidores, sino que haciendo la palabra de Dios, vamos a salvar nuestras almas, ¿sí? Dice, la cual puede salvar vuestras almas. Ahora, fíjense bien, dice, sed hacedores de la palabra de Dios, ¿sí? Y no tan solamente oidores, ¿sí? Sé hacedores de la palabra de Dios y no tan solo oidores, engañando a vosotros mismos. O sea que nosotros podemos escuchar la palabra de Dios, pero si solamente la escuchamos y no llevamos, no somos hacedor de esa palabra que escuchamos, no cumplimos con lo que Dios nos manda a hacer, dice, bueno, que no seamos simplemente oidores, sino que hagamos esa palabra que es predicada por otros para que nosotros aprendamos a cómo debemos vivir. Dice, porque si solamente la escuchamos y creemos que somos salvos por eso, nos estamos engañando, dice, a nosotros mismos. Porque si alguno dice es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. ¿Sí? Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. ¿Sí? Está diciendo, bueno, nosotros vamos y nos miramos en el espejo, pero después nos olvidamos cómo es realmente nuestro rostro. Así es aquel que escucha la palabra de Dios y no la hace. No le sirve de nada. ¿Sí? Así que, más el que mira atentamente en la perfecta ley, el que mira en la perfecta ley o en la palabra de Dios, perfecta para nuestras vidas, dice la de la libertad, porque esa palabra, como dice el Señor en Juan 8:31, dice, bueno, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, ¿sí?
yo cuando escuché esa palabra por primera vez decía, bueno, pero ¿voy a ser libre de qué? Al aprender la palabra de después de 40 años, lógicamente uno va aprendiendo cada día más. Y cuando Dios dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, lógicamente cuando yo entré al Evangelio traía un montón de cosas en mi cabeza, equivocadas, erróneas, eh, y todo eso en vez de llevarme a la libertad me llevaba a la cautividad, a seguir siendo un cautivo del enemigo, ¿sí? Entonces, al conocer la palabra de Dios, fui dejando cosas que creí que eran buenas y resulta que eran malas ante la presencia de Dios, ¿sí? O sea, todo lo malo hay que dejarlo. Dice, más en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Siempre que dice bienaventurado, la palabra nos está diciendo, bueno, va a ser bendito en todo lo que haga. ¿Sí? En todo lo que haga uno va a ser bendito. ¿Sí? Acá hay otra cosa importante que nosotros debemos entender en este primer capítulo de Santiago. Dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta. Acá nos está diciendo bien claro cuál es lo que Dios realmente considera. Si alguno se cree religioso, versículo 26 del capítulo 1 de Santiago, si alguno se cree religioso entre ustedes y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios, del Padre Celestial, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. O sea que no debemos contagiarnos con las cosas del mundo, sino que debemos llenarnos de la palabra de Dios, limpiarnos permanentemente para poder servirle a Dios y transmitir su palabra para cada uno de aquellos que realmente la quieren compartir. Hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga y será hasta el próximo capítulo en que estaremos nuevamente en Santiago capítulo 2.